Pues son las 10:05 de la noche, desde que el pasado lunes un grupo de ganaderos intentara asaltar la sede de la delegación de la Junta en Salamanca en contra de los controles de tuberculosis bovina. Se han sucedido una serie de disputas judiciales, encontronazos entre administraciones, falta de explicaciones de unos y de otros y una guerra política en la que en el medio están los ganaderos, sobre todo los de Salamanca, provincia que además acapara la mitad de las reses de ganado bovino de toda España. Hoy queremos conocer la versión de este sector después de tanta desinformación y por ello nos acompaña el portavoz de la Unión por la Ganadería, Juan Luis Delgado. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Has hecho un gran esfuerzo porque viene de 200 kilómetros, son las fiestas de Vitigudino de su pueblo y ha querido estar aquí, cosa que le agradezco. Bueno, primero, usted estuvo el lunes en la puerta de la delegación de la Junta de Salamanca. No sé si fue uno de los que actuaron de forma tan violenta, bueno, ahora me lo contará. En cualquier caso, entiendo que se arrepienten y que, bueno, que esa no es la mejor manera de dialogar y de llegar a acuerdos, ¿no? No, desde luego nos avergüenzan esas imágenes, nos avergüenzan que el sector haya tenido que llegar a esto para hacerse eco de un problema que venimos denunciando hace mucho tiempo. Yo estaba allí, yo era de los convocantes, una de las muchas organizaciones que componemos la Unión por la Ganadería. Yo acababa de entrar a la subdelegación, éramos de los 10 que íbamos a reunirnos con el delegado territorial para trasladarle el problema, que lo sabe sobradamente, pero era un acto simbólico, trasladarle y buscar alguna alternativa de las que estábamos en aquel momento. Y es justo cuando entramos, cuando la avalancha pues, se abalanzó para entrar, como un acto de protesta y de rabia. Yo creo que es lo que surgió ahí. Nosotros hemos denunciado que estamos en contra de todos esos actos y sobre todo nos solidarizamos con los agentes y las personas heridas en aquel momento, vaya por delante. El sector agrario es un sector siempre pacífico, lo hemos demostrado en muchísimas manifestaciones que hemos tenido, vaya por delante la del 20M en Madrid, 400.000 personas y no se rompió una papelera. En Salamanca recientemente con este asunto, con el tema de la tuberculosis, llevamos 4 o 5 seguidas, no se ha roto una papelera, hemos respetado a toda la ciudadanía, somos pacíficos. Cuando pasa una cosa como esta se tiene que hacer mirar porque hay algo que subyace detrás de esto y no se nos está escuchando. Desgraciadamente toda la sociedad se ha hecho eco en este momento por estos desafortunados incidentes. ¿Se sienten ustedes utilizados políticamente durante todos estos días por todos los partidos? Absolutamente. El problema este lo teníamos desde hace mucho tiempo. En Salamanca tenemos una unión de todas las asociaciones desde hace mucho tiempo y nadie se había hecho eco. Ahora sí, con esto, con la excusa del movimiento y de una normativa que se publicó por parte de la Junta, han intentado utilizarla como moneda de cambio entre los ataques entre diferentes partidos políticos, hablando de unos extremos, otros que se saltan la legislación vigente. Yo no entro en eso, no soy técnico ni soy veterinario. No tenemos por qué saber si cumple la normativa, para eso están los servicios jurídicos que pueda tener la consejería en ese momento. Se publicó esa resolución donde se supone que hay cosas que vulneran la legislación vigente, el Plan Nacional o las normativas europeas, no lo sé. Y lo han aprovechado pues, para tirarse los trastos, inmovilizar a los ganaderos, hacernos causar muchas pérdidas y hacer creer que somos unos corruptos, unos que queremos, ha habido mucha difusión de que queremos propagar la enfermedad, que no queremos sanear, que no queremos cumplir la normativa. Eso es absolutamente. El caso es que finalmente vuelven a la casilla de salida. Ustedes no van a poder flexibilizar los controles en la cabaña de vacuno en Castilla y León, como quería la Junta. Al menos no se inmoviliza el ganado, eso es algo que han conseguido estos días. Aclárenos, porque yo creo que eso, muchos telespectadores, este tema es muy confuso, lo hemos hablado mucho estos días aquí. ¿Qué es lo que vienen ustedes reclamando desde hace muchos años, casi 30? ¿Qué medidas consideran que hay que rebajar para que sus explotaciones sean rentables y no supere los límites de la ley? Bueno, esto es una zoonosis y lo primero que no queremos es incumplir la ley, nadie quiere incumplir la ley y queremos seguir mejorando en la sanidad de nuestra cabaña ganadera. Nunca hemos dicho que no queramos sanear nuestros animales y que no queramos tener una sanidad buena. Llevamos 34 años, desde el año 1989 que se publicó el Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis. Ha funcionado muy bien en las zonas nortes y en toda Europa, ha funcionado perfectamente, sobre todo en ganaderías intensivas, principalmente de leche, que era donde había el mayor problema y el punto de contagio principal hacia las personas en aquellos momentos cuando la leche se consumía cruda. Era cuando empezó a hervirse la leche, los procesos de, no me sale la palabra, cuando se hierve la leche ya pierde. A raíz de ahí, en esos lugares sí que se ha conseguido controlar la enfermedad, como la parte norte, en León, en Burgos, en Valladolid, está erradicada, haciendo los mismos protocolos, pero haciendo lo mismo en Salamanca y en toda la parte sur de España, la zona donde hay dehesa, donde hay otras circunstancias que hay que ponerlas en contexto, no estamos consiguiendo avanzar. ¿Y qué peculiaridades tiene Salamanca para que no sean capaces de que sea una zona libre de tuberculosis? Solo hay que mirar el mapa. Si miramos el mapa de donde sigue aguantando la prevalencia, haciendo vemos que la zona de dehesa, la zona cálida, la zona de ganadería extensiva, donde convivimos con muchos reservorios de la enfermedad,
La tuberculosis bovina la comparten entre 40 y 50 especies. Puede ser un zorro, un jabalí, un corzo, un tejo. Tienen la misma tuberculosis que puede tener el bovino y que pueden transmitir a los humanos. Vaya por delante que a los humanos no se transmite por la ingesta de carne. Sandeces, como han dicho por ahí en algunos de los medios. La tuberculosis se transmitiría por vía respiratoria. De hecho, es algo que siempre digo yo. Sí, o sea, no es un problema de salud pública, como hoy ha dicho no el propio Luis Tudanca, el secretario general del Partido Socialista. Pues no lo es, no lo es. Sí está contemplado como una zoonosis, como otras más de 200 enfermedades de las que circulan por el medio, entre la ganadería y las personas, pero no es un problema de salud pública. El año pasado en Europa fueron 111 casos de humanos que tuvieron tuberculosis, 32 en España, ninguno en Castilla y León. Los 32 fueron en Ceuta y en Melilla. Son casos de importación de terceros países y por otras vías de contagio. Eso es un dato que, bueno, científicamente se puede corroborar. Por lo tanto, ningún ganadero por estar con los animales ha contagiado, mucho menos el consumidor. Eso hay que dejarlo muy claro porque se está creando una burbuja en contra del consumo y la proliferación del consumo de la carne. No sé, hay algún lobby que por puede detrás dañar, desde luego, al sector y a la economía de esta por esos falsos mensajes. En cualquier caso, ¿qué medidas son las que ustedes consideran que se pueden relajar? Nosotros queremos, como decimos que queremos cumplir la legislación, hay cosas que seguramente tendrían que intentarse que se cambien. Como dicen que hay una legislación europea que en algún momento alguien dictó esa legislación, pero que regularmente las legislaciones se cambian. Y es lo que nosotros pedimos en algunos casos. Si hay algunas cosas que no han funcionado durante 34 años, hay que ponerlas en común, hay que ver qué es lo que está afectando y hay que modificarlo. No tendrá la competencia la Junta, seguramente el Ministerio en algunas cosas tampoco, pero Europa sí. Europa la documentan los Estados miembros y en ese contexto hay que ver si en este país tiene una particularidad, que la tiene. Aquí la dehesa solo está en España, solo está en la mitad sur de España. Entonces no podemos comparar el sistema de control de Europa o de las zonas nortes con la humedad que tienen, con el volumen y la dimensión de las explotaciones como lo que tenemos. Las medidas que pedimos, no somos científicos, insistimos. Primero el problema no lo tienen que solucionar ellos. Nosotros vemos que tenemos un problema hace más de 34 años hemos hecho lo que se nos ha pedido y no hemos avanzado a la medida que han avanzado todos los demás. Que nos digan por qué, no son capaces de decirnos por qué. Dice que funciona. Hace unos días he estado en otra entrevista y decía que en la zona sur había evolucionado. Estamos igual. Yo he hecho un cálculo. Con la prevalencia que venimos desarrollando durante estos años, lo que venimos recortando la enfermedad, tardaríamos en algunas zonas, en Salamanca, por ejemplo, la prevalencia de explotaciones positivas en el 2008 o la que habría en el 2021, ya no hablo de la del 2022 porque ha subido, tardaríamos 34 años en erradicarlo, con ese índice y haciendo las pruebas que nos han mandado. Pero claro, señor Delgado, mucha gente dirá, Salamanca, que es la provincia con mayor índice de prevalencia de toda Castilla y León, habrá que ser muy exhaustivos en los controles, precisamente por ese alto grado de enfermedad. Ese grado, mira, cuando comparamos y nos dicen que, para empezar, no se puede acabar con la enfermedad si la comparten varios individuos en un mismo entorno. Si en la misma de erradicar, no se puede erradicar, hay que controlarla. Empezamos por ahí, queremos controlarlo y queremos seguir con estos programas de control de la enfermedad. Nadie se ha negado, ningún ganadero, somos los primeros que queremos tener nuestra cabaña sana. Pero somos conscientes que en estas zonas es imposible. Y le pongo otro ejemplo de porcentajes de la propia administración. El porcentaje por vaca es una enfermedad de rebaño, vaya por delante, que lo dicen, y porque lo dicen así los programas de control ya no podemos mirarlo desde otra perspectiva. Eso es lo que dicen los científicos y saben. El porcentaje de vaca en Salamanca, que es, en Salamanca, de vaca infectada que ha cultivado debe ser el 0,09 de los animales. Sí, el porcentaje, para que lo hagamos mejor, será una de cada 6.000 vacas ha cultivado en Salamanca. El porcentaje de la fauna silvestre, por ejemplo, a nivel nacional en jabalíes del 12,40, me parece, por ciento de los jabalíes analizados. Por lo tanto, hay muchísimos, pero estamos comparando porcentajes de explotaciones con porcentajes de individuos y entonces no se pueden equiparar cosas diferentes. ¿Cómo cree que ha sido la actuación del consejero de Agricultura? ¿Les ha generado a ustedes expectativas irreales o ustedes sabían que esto iba en contra de la norma europea y estatal y que no iba a tener mucho recorrido? No lo sabíamos. En parte podíamos intuir que alguno de los puntos podía ir fuera de la norma, pero no lo sabemos. Son los servicios jurídicos los que tienen que poner en valor las normativas superiores y si se ajusta a ellas, pues para adelante con esa resolución. Por lo que se ve, alguna cosa no cuadra dentro. Nosotros no hemos pedido que haga algo fuera de la ley. Sí que el consejero nos ofreció intentar flexibilizar, conseguir hasta donde se pudiese. Siempre hemos entendido que hasta donde se pueda. De ahí que nosotros nos manifestamos en la consejería.
y nos manifestamos también en la delegación territorial hacia el Ministerio para pedirle al Ministerio que también ponga de su parte en esos cambios que vamos exigiendo. Los programas de control tienen diferentes posibilidades, se puede o apretar más o apretar menos, se pueden aplicar diferentes técnicas, la severa, la ultrasevera o la estándar. Son técnicas que mides con más milímetros la reacción del reactivo que se le pone a los animales, y también se puede utilizar más regularidad, menos regularidad. Hay varios conceptos que se pueden utilizar y habría que tener en cuenta sobre todo algunos movimientos que no tienen ningún riesgo para el contagio de la enfermedad. Es sobre todo lo que queremos. Movimientos que puedan ser de animales para sitios de cebo es que salen de las ganaderías de extensivo, van a un punto cerrado durante unos meses y de allí van al matadero. No hay ninguna posibilidad de que haya un contagio de la enfermedad. Porque una cosa hay que dejar clara, una vaca con tuberculosis se puede consumir. Totalmente, totalmente. Lo primero que he dicho, que el consumo de la carne, las vacas que reaccionan a esas pruebas, esas van a la cadena, van al matadero, se sacrifican automáticamente. Por eso cuando dicen que, eso que he visto por ahí en algunos medios, que queremos mover animales enfermos, para nada. Todo animal que reacciona a las pruebas obligadas por Europa y el Plan Nacional, se sacrifica en el plazo de 15 días máximo. Y en el matadero se le coge unas muestras. Cuando se coge esas muestras se hace un cultivo. Cuando se hace ese cultivo es cuando se ve realmente si tiene la enfermedad o no. La prueba más fiable es el cultivo, donde durante 2 meses más o menos, no sé cómo lo hacen, yo no soy científico, insisto, pero se ve si tiene la bacteria o no la tiene. Si no la tiene, no ha quedado demostrado que eso haya reaccionado. La prueba en campo, que es la intradérmica que se llama, que se le pone el reactivo, reacciona, y es que es poco fiable, porque reacciona también a la paratuberculosis o a la tuberculosis aviar, que no tiene riesgo de contagiarse a las personas. Y dice el consejero de Agricultura que si hay un cambio de gobierno el 23 de julio, pues que se reorientará el programa de sanidad animal. El propio vicepresidente hoy en Bruselas ha dicho que esto va a seguir adelante. Y no sé si ustedes ahora les creen o no les creen. Hombre, hay mucho populismo a día de hoy en toda la política a nivel global. Basta que uno diga una cosa para que el otro partido diga la otra y francamente nos creemos poco de todos. De ahí que nosotros en Salamanca tengamos la unión de todo el sector para intentar fomentar una sola opinión para que mover un poco la sensibilidad de todos estos partidos. Yo sí quiero creérmelo porque es de sentido común. Haciendo lo mismo no vamos a cambiar las cosas, eso siempre se ha dicho. Si sigues haciendo lo mismo vas a seguir obteniendo los mismos resultados. 34 años, los mismos resultados en prevalencia y no se está teniendo en cuenta. Estamos hablando de explotaciones, las explotaciones han dimensionado. No es lo mismo una explotación de hace 30 años, que una explotación en Salamanca podía tener una media de 10 o 15 vacas, que las que tenemos ahora, que pueden tener 200 vacas. Un animal en 200 ya es una explotación, un animal en 10, la incidencia de la enfermedad era muchísimo más antes. Ustedes han comparado la inmovilización del ganado durante estas semanas por la orden del Gobierno central con el artículo 155 de Cataluña. ¿Ha sido desproporcionada la decisión del ministro Planas? ¿Qué consecuencias va a poder tener? Absolutamente ha sido desproporcionada, porque si se implantó una resolución por parte de la Consejería de Agricultura que no se ajustaba a normativa, y son capaces de sacar una orden para tirarla por tierra o paralizar todo, también podían haber sacado una orden anulando los puntos en los que no cumpliera la legislación vigente y dejando los otros que sí cumpliesen. Lo que pasa es que han visto un filón para hacerse daño unos a otros y es lo que han estado utilizando. Nunca se han metido con nosotros, lógicamente, los ganaderos somos la víctima de toda esta película, pero ellos sí han estado haciendo y han puesto en mucho peligro la carne de Salamanca, la carne de Castilla y León, la carne de España en general. Y es que me duele mucho que se haga en estos países, en Europa en general o en Castilla y León, cuando tenemos la mejor calidad sanitaria, tanto de la carne, pero pasa con todo, con los cítricos, pasa con todo lo que producimos en este país. Continuamente nos estamos pegando tiros en el pie, los políticos que tenemos, los que tenían que defender todo lo nuestro y lo hacen justamente lo contrario. Pocas veces ha ocurrido, señor Delgado, que sean los funcionarios o los técnicos, también los veterinarios, los que estén en el foco de todas las críticas, incluso de las amenazas, como vimos el pasado lunes. Claro, ellos cumplen con la normativa vigente. Eso es cierto, ellos cumplen con la normativa, por eso les hacemos responsables, porque la normativa se puede interpretar de diferentes maneras y son los que llevan gestionando y asesorando para que esa normativa sea así, porque el Plan Nacional se documenta por los técnicos de cada comunidad autónoma, los veterinarios que gestionan esto en cada comunidad autónoma, y cada año se elabora y se perfila el Plan Nacional.
Los que tenemos llevan mucho tiempo haciéndolo. No tenemos nada contra ellos personalmente, para nada. Tenemos que haya un relevo, sin más. No sé ¿Creen que van a cambiar si hay otros técnicos en Queremos que se apliquen otros criterios, por supuesto, desde nuestro punto de vista, que no somos ni veterinarios ni científicos. Vaya claro, ¿por qué ocurre esto en Castilla y León cuando lo comentábamos antes en la tertulia? No es la comunidad con la prevalencia más alta. Hay comunidades como Castilla-La Mancha, La Rioja, Extremadura, incluso Madrid, con un índice bastante mayor. Es la sexta comunidad con un índice en prevalencia. Pues ocurre porque aquí ya nos hemos cansado, llevamos mucho tiempo en diálogo, llevamos hablando muchísimo. Este problema no viene desde el día 15 que se publicó la resolución. Llevamos en los últimos años con muchísimas reuniones, ya el presidente Mañueco ya creó una mesa para debatir y coger propuestas, y es que cada vez vemos que cada vez nos hacen menos caso. Vemos que hay muchísima diferencia en nuestra comunidad, de la parte norte y de la parte sur, entonces entendemos que hay algo, que hay que cambiar los protocolos y tener en cuenta. Por eso ocurre aquí, yo creo. Y por otra razón, porque Castilla y León es la que siempre ha sido más estricta, es la que ha aplicado esas normas que tienen un margen de apretar más o apretar menos, las ha llevado al extremo, siempre lo ha hecho, lo lleva al extremo y lo pagamos nosotros. Y cuando no vemos resultados, si viésemos resultados, no habría ningún problema, si nosotros el objetivo es sanear la cabaña. Ana me ha amenazado con boicotear el saneamiento de sus reses a partir del próximo lunes. ¿Ustedes son conscientes de que eso es ilegal y de que si eso ocurre le van a volver a inmovilizar el ganado? ¿Lo van a hacer finalmente? Correcto. Bueno, ahora mismo están evolucionando los acontecimientos de diferentes formas. No hay gobierno, la consejería parece ser que quiere retomar el tema de la resolución y estudiar bien los puntos que pueden acogerse a normativa e intentar imponer alguna otra resolución o alguna instrucción o algo así. Y luego sí somos conscientes de lo que es un acto de protesta más. Es igual que cuando cortamos una autovía, lógicamente eso no es bueno para nadie, perjudicamos a los ciudadanos. Este acto de protesta lo hacíamos dándonos, como digo yo mucho, un tiro en el pie. Lo hacíamos simplemente para llamar la atención, limitando nosotros nuestro movimiento. No es que no quisiésemos sanear, éramos conscientes, no saneamos, no tiene la calificación sanitaria, no vendo animales y no entran a la cadena de comercialización. Así que lo estábamos haciendo como acto de protesta, sacrificándonos nosotros. No sé si al final se hará, estamos debatiendo nuestros grupos que trabajamos, posiblemente con los acontecimientos que se van sucediendo le demos una vuelta a esto, sobre todo porque no hay gobierno y es que necesitamos del gobierno central. O sea que puede que el lunes el saneamiento se lleve a cabo en todas las cabañas de Castilla y León. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Vamos con un sector con el que ustedes están muy enfadados, sobre todo con algunas asociaciones que son los veterinarios. Daban una rueda de prensa ayer y decían que cuidado con este tipo de regulación, la aprobada por la Junta, porque podrían ustedes perder hasta las ayudas de la PAC. Sí, bueno, este colectivo la verdad es que lleva azuzando el malestar y es el que ha puesto en el picota este tema. Desde que se creó esta dirección general a cargo de la consejería por vos, ya no quedaron a gusto porque no era un veterinario la directora que lleva, que ahora mismo es ingeniero. No, me da igual que sea de un partido que otro, pero ya hubo muchas críticas, hubo muchos manifiestos en contra de esta dirección general por no ser veterinario. No sé si eso sería bueno o no sería bueno. Lo que yo he visto es que cuando van teniendo una oportunidad, pues sacan y nos utilizan a nosotros, sacan estas presiones. También son ellos los culpables, o los que han conseguido... Que deberían estar en el mismo barco, ustedes y ellos y ustedes. Correcto. Trabajan con el mismo sector y tienen los mismos intereses, entiendo, ¿no? No, desde luego no tenemos los mismos intereses. Los ganaderos tenemos el interés de poder tener nuestra cabaña sana y poder vivir de nuestra actividad. Y en muchos casos ya nos lo están haciendo imposible. Muchas de las medidas de restricción que ellos intentan, lógicamente ellos quieren acabar con la enfermedad. Eso es muy noble. Pero a consta de que si el peligro está en la carretera, lo mejor es no subirse, pero como sabemos que la gente se mata en las carreteras, pero aún así tenemos que decidir coger el coche. Quiero decir con esto que hay un grado de riesgo que tenemos que asumir, con lo de la enfermedad también. Ellos son los culpables porque son los que gestionan el Plan Nacional y todos los programas de erradicación a nivel de la comunidad autónoma y son los que se opusieron a las primeras medidas, que por eso tenemos el reproche hacia ellos. Las medidas que intentó la Junta, cada vez que se ha intentado dar un paso en facilitarnos la vida y cuando somos conscientes que muchas de ellas no tienen ningún riesgo, cualquiera, se la han tomado en contra. Pero se la han tomado en contra porque ellos tienen la razón absoluta, o se creen que tienen la razón absoluta. Son los técnicos, son los veterinarios, sí. ¿Usted cree que con la relajación que ustedes piden no hay ni un mínimo riesgo de que la situación vaya peor? No, yo soy consciente que cuanto más relajes algo, habría algo más de riesgo. Somos conscientes que si queremos acabar con la enfermedad, la mejor forma sería matar todas las vacas. Acabaríamos con la tuberculosis en las vacas. ¿Por qué no lo hacemos? Porque tenemos que asumir un grado de riesgo. Y aún así, acabaríamos con la tuberculosis. Matando todas las vacas, acabaríamos con la tuberculosis en las vacas, pero no acabaríamos con la tuberculosis en el medio, porque seguiría estando en los tejones, en el 12% de los jabalíes. Bueno, algún ganadero ha tenido que sacrificar a todas sus vacas. Tengo aquí a tres contertulios que también le van a hacer preguntas. Matado. Alejandro Escribano.
Hola, buenas noches. Buenas. Yo quiero decir que hace 3 semanas yo vivo en un pueblo y había algo que me llamaba la atención, y era ver camiones con paja podrida y se estaban segando tierras en verde. O sea, la preocupación que entonces tenía el campo, o que seguimos teniendo, es que es un año desastroso y que encima Castilla y León no se está reconociendo como tal, porque parece que la legislación afecta más a Castilla-La Mancha y a Andalucía. Entonces mi pregunta sería, ¿cree usted que, bueno, yo comprendo que esto es un problema de sanidad animal importante, pero que eso está haciendo que olvidemos la situación tan importante de sequía, que yo creo que las estarán sufriendo ustedes tanto como nosotros, y que hace un mes es lo que nos quitaba el sueño, por esa imagen de las medias de paja podrida que estaban bajando con camiones para donde fuese? Bueno, los pastos me imagino que es algo que se está sufriendo Totalmente. bastante, ¿no? El problema más grave que tenemos ahora mismo es ese, el problema de la sequía, la climatología y los gobiernos que gestionan estas climatologías. Como bien has dicho, nos están tratando con un doble rasero. Tenemos una misma sequía como en el sur del país y aquí nos han dejado con la mitad del remiendo, que es lo que se ha hecho. No, ese problema es mucho más serio. Lo que pasa es que nosotros no hemos azuzado lo que ha surgido en este momento. Nosotros llevamos con la tuberculosis. Este colectivo, Unión por la Ganadería, se gestó en torno al problema de tuberculosis para sugerir ideas. Y claro, se han ido desarrollando los acontecimientos y ha coincidido en este momento, en el peor momento para el sector agrario y en especial para el sector ganadero. No tenemos agua, no tenemos pasto, los costes de producción, cada vaca que tenemos ahora mismo en el campo nos genera unas pérdidas. Ahora ha mejorado, estas lluvias afortunadamente están mejorando, pero si es como hace 15 días, cada vaca nos generaría pérdidas, no dejar de ganar 400 euros de pérdida en ganadería extensiva. Parece mucho dinero, pero si le ponemos en el contexto total, entonces no, el problema real es ese. Pero este también lo tenemos y lo seguimos arrastrando. Y este es burocrático, este no es cosa del tiempo. Este es burocrático. Con el tiempo podemos hacer poco. Podemos poner parches iguales para todos, que es lo que tenían que hacer los gobiernos. No utilizar parches políticos para fastidiar a unos que son menos de la cuerda nuestra que otros, que es lo que se ha hecho con estas ayudas. Y con este contexto se ha olvidado el periodo electoral, que eso también me imagino que le está afectando bastante, También, ¿no? evidentemente. Laura. Buenas noches. Hola. Después de las imágenes que vimos en Salamanca, yo no sé si usted, como portavoz del conjunto de las plataformas que aglutina de ganaderos, usted le ha llamado al orden, precisamente tiene identificado a quienes son, si forman parte de ese conglomerado de diferentes asociaciones y, sobre todo, si les ha trasladado el mensaje, porque entiendo que, precisamente, al tener a un gobierno inmerso en unas elecciones generales, esto parece que va para largo, que no se va a solventar esta crisis de la tuberculosis de hoy para mañana, y a la vista de que esto se puede prolongar, si usted ha llamado al orden al conjunto de los ganaderos, sobre todo de los representantes de los ganaderos, para que este tipo de episodios no se vuelvan a repetir, porque al fin y al cabo les hace perder la razón. Totalmente. No es que le haya llamado al orden, yo soy representante de esos ganaderos. Nosotros nos avergüenza estos actos. Y bueno, y que haya gente con palos allí, pues claro que nos avergüenza, y lo que hemos visto. Claro que nos hemos llamado al orden entre nosotros, que nosotros venimos diciendo que lo queremos hacer cívicamente, pero también hemos visto que se nos provoca mucho, no justifico, vaya por delante que no quiero justificar estos actos y mucho menos los ataques a los agentes del orden y a los bienes públicos. Y de hecho nosotros estamos colaborando con la justicia. Nos piden que si son, nosotros hemos participado en la justicia, y lo que hemos dicho, y de hecho sí que hay que tenerlo en cuenta. Esos actos, si os fijáis en las imágenes que hay por ahí, los que contuvimos esos fuimos los representantes. Entre los agentes del orden y los manifestantes que querían irrumpir contra ellos, nos metimos los portavoces, porque justamente estábamos dentro del edificio y al ver que se había venido la avalancha, salimos por entre los agentes y nos pusimos en medio. Los que estábamos en medio parando éramos los representantes que íbamos a entrar a la reunión con el delegado territorial. Nos avergüenza, nosotros seguiremos protestando, pero de esta forma esperemos que no. Son gente que no ha podido con la paciencia, ha aguantado mucho, gente que se está arruinando. El mayor problema de esto, el económico es muy grave, pero el moral está afectando muchísimo. Ganaderías enteras que se tienen que sacrificar, todo el esfuerzo de una vida, un hijo que no te quiere seguir en los pasos con lo que has invertido. No quiero justificar esos actos, pero hay que ponerlo también en contexto. Y también la reacción del colectivo, como hemos dicho antes, del colectivo veterinario poniéndose frontalmente en contra de los ganaderos, es algo que también cansa mucho al sector. Y de ahí que se pidiese en cese, como hablábamos antes. Pero ¿cuál fue, si me permites, José Luis, cuál fue la chispa? Porque realmente el objetivo era entrar en la delegación y ya había una representación dentro de la delegación territorial de la Junta, en este caso. Si ya estaban dentro y el objetivo se había cumplido y ustedes ya iban a hablar en este caso, ¿cuál fue la chispa que desató
Eso habría que preguntárselo a los que le tiraron las vallas y porque eso no lo sé. Nosotros pedíamos el cese de los responsables de sanidad, lo pedíamos. Evidentemente entendemos que no se puede dar ante una revuelta y una petición así en un momento, decir, vale, como nos lo piden unos exaltados o unos manifestantes, claro, tenemos que cesarles. Evidentemente eso se da por hecho que no puede ser. Pues yo qué sé, la paciencia, eso es la paciencia de los manifestantes. Nosotros era un acto de concentración, queríamos que se mantuviesen allí mientras nosotros estábamos dentro haciendo el acto simbólico, es un acto de manifestación, hacer ver a la sociedad o a quien corresponda que tenemos un problema. Y el enfado contra los funcionarios es por lo que hemos hablado antes, porque vemos el colectivo de funcionarios que representan a muchos de estos y que están posicionándose en contra, no están viendo el problema desde la perspectiva del ganadero y tenían que saber perfectamente la perspectiva del ganadero. Franca. Buenas noches, Juan Luis. Yo tengo un par de preguntas muy concretas. Al principio ha dicho, cuando le ha preguntado José Luis si se consideraban utilizados políticamente, ha dicho que absolutamente, que sí que se consideran utilizados. Sí. Pero luego focalizan en los técnicos. Entonces, usted, dos preguntas, ya le digo. Una, ¿cree que los técnicos en Castilla y León son más exquisitos que en otras comunidades autónomas, o simplemente es que no quieren focalizar sobre los responsables de esto, que están bastante más arriba de ellos? Es decir, el desencadenante de todo esto, ha dicho usted antes que Mañueco, el presidente, había creado una mesa hace tiempo de la que entiendo que no se ha avanzado nada, porque sigue igual. Entonces, ahora se ha hecho a las bravas, ¿no? Ha llegado un nuevo consejero de otro partido político y ha hecho algo que todo el mundo coincide en que sabíamos que no se podía hacer. Entonces, ¿por qué se focaliza en los técnicos y por qué no en los responsables políticos que han levantado la liebre, ¿no? Que la han preparado? Porque es que incluso las OPAs decían el otro día que es que han acelerado y calentado mucho los ánimos, tanto el presidente como el vicepresidente. Eso lo dijo el presidente de una OPA. Sí, lo de los técnicos, cuando se aprobó la resolución del 15 de mayo, ahí aplicaba esas medidas de flexibilización. Y nosotros las veíamos bien. Como he dicho antes, no somos juristas y no sabemos, damos por hecho que ha pasado los filtros de los departamentos jurídicos de la Junta para aprobar una orden y nos convencía. Los propios técnicos, los jefes de servicio, se negaron a cumplir esa resolución. Entiendo que pueden tener conocimiento que hay otra orden superior que infringe a esa, pero cuando tienen una instrucción interna para, hablando mal, para fastidiar al sector, para apretarnos más, siempre la cumplen. Mientras tengan un justificante, siempre la han cumplido. Nosotros lo hemos visto en muchas partes a la hora de gestionar. Cuando tienen otra instrucción que su jefe superior les dice, aunque sepan que no es, haz esto, ya saben que se pueden respaldar en él, en su jefe superior inmediato, aunque esté incumpliendo. Eso lo hemos visto muchísimas veces. Y te calla la boca si no tienen ese justificante. En este caso, tenían el justificante y se han posicionado frontalmente. Podían haberse posicionado en los puntos muy concretos. El informe que hicieron los jefes de servicio de todas las provincias no tenía por qué haberse filtrado, podían haberlo internamente. Los comunicados de prensa que hicieron podían haberlos hecho sin atacar y sin levantar esa opinión pública de que vamos a propagar la tuberculosis, que es una zoonosis, que va a venir otra pandemia. Han hecho unas acusaciones o han dado a entender unas acusaciones a los que no saben de esto ni tienen por qué saber, la sociedad, que nos ponen en muy serio peligro a todos los productores de carne de este país. Entonces, por eso, y eso el sector lo sabe, el sector lo ha visto los comunicados, ve cómo nos ningunean, cómo nuestro malestar no llega a quien tiene que ser. Y son los técnicos los que tienen que hacer que los políticos cambien las leyes. Los técnicos articulan y argumentan para que los políticos, ministerio o quien sea, cambien esas leyes. ¿No cree que en este caso los técnicos no son los responsables de que los políticos hayan adoptado decisiones que para los técnicos eran evidentemente contrarias a la ley? No he entendido la pregunta, perdón. Bueno, están los servicios jurídicos también de las propias consejerías, ¿no? Que quizá tendrían que haber visto antes que eso que pretendían hacer. Es a lo que me he referido. Si están los servicios jurídicos, no deberían haber dejado pasar ese filtro. Los políticos, ellos quieren hacer política y demagogia, que es lo que estamos viendo a día de hoy en todos los partidos, ni uno ni otros, a nivel nacional y autonómico. La demagogia es algo que se ha instalado y el enfrentamiento es lo que estamos viendo. No se está gestionando los problemas de la sociedad, simplemente se está jugando por el voto y como salimos de unas elecciones y estamos en otras y luego tendremos otras, seguirán jugando con nosotros y es lo que calienta. Y en este caso, como teníamos a alguien que azuzaba, que eran los técnicos con su documentación, con su grado, que tienen el conocimiento mayor que nosotros, evidentemente, pues es lo que ha calentado un poco al sector y por eso la centralización en ese caso era hacia ellos. Juan Luis, ¿cuántas cabezas de ganado tiene?
Eso es variable. Yo tengo reproductoras, unas 450, y luego la cría. Yo hago el ciclo cerrado, yo engordo mis animales, es decir, nacen con las madres y luego les engordo en mis cebaderos. ¿Y cuántos casos de tuberculosis ha tenido, no sé, en los últimos 5 años, por tener una referencia? Pues yo con el cultivo, que es cuando se demuestra que tienes el cultivo, solo uno. En toda mi historia, solo uno que haya habido cultivo. Y eso es lo que no entendemos los ganaderos. Si la prueba fuera fehaciente y nos lo demostraran, no tendríamos ningún problema. Lo que la duda es eso que se llaman falsos positivos. Y es que es lo que no entendemos. Me marcan las vacas porque por el hecho de que solo haya tenido uno no quiere decir que yo no haya tenido restricciones, porque cuando un animal reacciona en las pruebas de campo, aunque luego en el matadero o en el cultivo no salgan, tú las inmovilizaciones ya las tienes. Y con las inmovilizaciones tienes como consecuencia una penalización en la venta de tu producto. Y el producto es bueno, el producto va a la cadena alimentaria, el producto no tiene tuberculosis, no hay ninguna posibilidad de contagio de tuberculosis para la sociedad, eso que quede muy claro. Y por favor, el mensaje que salga de los medios de comunicación que sea ese, porque se está haciendo mucha demagogia, yo creo que en base a la Agenda 2030, que está intentando reducir el consumo de carne y arruinarnos a los productores españoles en todos los términos. Pues por eso está hoy aquí. Yo creo que es muy bueno también escuchar a un ganadero como usted. Gracias, Juan Luis Delgado, por estar desde luego, y ese esfuerzo que ha hecho de 200 kilómetros de vuelta a Vitigudino. Disfrute de las fiestas, aunque imagino que mañana habrá que madrugar para atender a todo ese ganado, ¿no? Hay que ver el ganado y hay que atenderle. Tenemos ahora un mejor tiempo, que ya comen un poquito en las fincas, pero bueno, hay que atenderle igual. Muchas gracias a vosotros, sobre todo por darnos la oportunidad de expresar nuestro punto de vista, que a lo mejor no es el más correcto, pero sí es el de a pie de campo. Bueno, era necesario, era necesario. Gracias, de verdad. Gracias.